ya se va moviendo. Ahora vamos a presentarnos aquí. Le dan esta dirección y nos mandan a cuánto es, a 30 kilómetros. Nada, que no está la documentación. ¿Veis? Allí hay dos compañeros a los que le están haciendo el control. Ya estamos hartos de este destino. Es por tercera vez. No, aquí nos han cargado ADR. La llaman la carretera de los espejos. Buenos días. Buenos días. Hoy es lunes, empezamos semana. Sí. ¿Qué tal vuestro finde? El nuestro estuvo un poco entretenido. Tuvimos 3 descargas en 3 días. Ya ves. Pero bueno, aquí estamos. Y nos vamos a cargar. Nos han pasado una referencia y solamente nos han dicho 8 palets, pero no sabemos aún para dónde son. Por lo visto son productos químicos, pero aún no sabemos si es mercancía peligrosa o no, si nos deben de hacer el control o no lo sabemos. Venid con nosotros y así lo descubrimos juntos. Sí, vámonos, os llevamos. Esta vez toca veniros con nosotros a cargar. Aquí en Alemania. Así que vámonos. Venga. Nada, nos vamos a cargar. Sí, aquí la última descarga fue en una ciudad llamada Speyer, o Speyer en alemán creo que se dice. Aquí hay un museo precioso. Se llama el Museo Técnico. Hay aviones, un submarino. A ver si algún día nos toca una pausa por aquí y podemos visitarlo. Tiene que estar precioso. Pasa que está justo detrás de estos edificios y no se ve. A ver ahora cuando pasemos del semáforo. Sí, los aviones al fondo. Ya se está convirtiendo esto en verde. Qué bonito. ¿Cómo Es un vas? buen día. Bueno, estoy bien. Aunque Es que está un poco resfriado. sí, hoy me he despertado un poco resfriado, sí. Se ve que con tantos cambios de temperatura es normal. La semana pasada hemos estado en España con 20 y pico grados y ahora aquí, esta mañana, había 3. Imaginaros, vaya cambios. Pero bueno, ya en cuanto llegue la primavera. Hoy es un día tranquilo. Aunque es lunes, parece que no. Sí, como es más tarde, son las 9:30 aquí. Parece que no hay tráfico, ¿no? Sí, aquí el tráfico fuerte es por la mañana. Empiezan a trabajar a las 6, a las 7, incluso antes. A esta hora ya es un poco más tranquilo. Ya vamos saliendo a la autopista, al autobahn, que lo llaman. Aquí debemos de ir a 80. En Alemania los camiones, para los que no sepáis, deben de ir a 80. Aunque intentamos ir de vez en cuando a 90, pero no, sin éxito. Sin éxito, porque hay mucho tráfico, hay muchas obras. Sí, hoy no, porque hoy no tenemos mucha prisa, porque no sabemos ni la hora que tenemos carga ni nada, pero normalmente uno intenta. Porque cuando hay prisa, Y como la diferencia de 10 kilómetros que hay de 80 a 90, dicen que los radares si te pillan pagas 15 euros. Entonces pues, muchas veces, bueno, voy a intentar, es que no tengo que llegar y tal. Pero no puedes. como estás acostumbrado a ir a 90, Claro. pues siempre intentas ir a 90. Pero mira, con estas obras, No puedes. Los alemanes son muy precavidos. Por ejemplo, si ven un disco de 60, los coches todos van a 60. En España muchas veces veo que tú pones un disco en la autovía de 80 o de 100 y ni se ve. Son otras formas de conducir. mirad cómo vas aquí en la obra. Pegado al muro. Qué miedo daba al principio cuando he empezado yo. Sí, uno de los mayores miedos, ¿no? Era que me tocara obra. Y como aquí las obras son kilométricas, hay obras incluso que tienen 20 kilómetros de largo. Te tiras ahí 15 minutos yendo por la obra. Pero bueno, hoy es un día soleado. Sí, mira, ahí. Buenas
toca sol. Aquí es muy importante mantener la distancia de seguridad. Bueno, aquí en todos los sitios. Pasa que aquí se castiga mucho. Aquí hace poco me contó un compañero que por no tener la distancia de 50 metros con el vehículo que iba delante, le quitaron, no sé, 2 o 3 puntos o algo de eso. Sí, luego hay que tener mucho cuidado porque al haber mucho tráfico, Sí, claro. a la más mínima se paran. Se paran y tú no te das cuenta y te los puedes coger. Siempre hay que mantener la distancia de seguridad. Es muy importante. Es quizá uno de las cosas más importantes que hay en este trabajo. Un montón de accidentes suelen ocurrir por eso, por no mantener una distancia adecuada de seguridad. Lo que yo digo siempre, que tengas visibilidad más allá del que tienes enfrente. Sí. Si tú no ves lo que tienes delante del camión de enfrente, es que no vas guardando una distancia adecuada. De vez en cuando los vemos en el sentido contrario, que van incluso a 2-3 metros con el vehículo de enfrente. Y digo, madre mía, ¿qué pasa si hay un coche averiado o algo? Uf, no me lo quiero ni imaginar. Luego digamos, ay, Así es. y como en este trabajo, la frenada es según la carga que lleves. Tú puedes llevar más peso, tardas más en frenar. El delante tuya igual frena en 30 metros y tú no frenas tú necesitas 50 para frenar. ¿Qué ocurre? Porque no puedes frenar. Vale, aquí seguimos. Ya nos queda poco. En la rotonda, gire a la derecha, primera salida. Luego, gire a la izquierda. Gire a la izquierda. Luego, ha llegado a su destino. Vale, vamos llegando al primer sitio de la carga. Sí, a ver. Si hay muchos camiones. Aquí he preparado la referencia Ha llegado a su destino. y el pasaporte. ¿Ves? Por aquí tenemos que ir entrando. Hay 2 líneas que son para camiones, esta y aquella de la derecha. Ha llegado a su destino. Allí hay una barrera. Le entregas los pasaportes. Sí, aquí tenemos la referencia a los pasaportes, que se lo vamos a dar a... Sí, nos va a ir poniendo la chaqueta. Y ahora, cuando se vaya este camión, ¿no? Vamos nosotros. Sí. Voy a ponerme la chaqueta. Sí, porque con el resfriado... No, sí, sí. Por culpa de eso me he resfriado, seguramente, por bajarme sin chaqueta muchas veces. Hay que ¿Sí? tener cuidado. Y cuidarse, porque bueno, luego está uno resfriado.
Y no mola nada. Y no mola nada. Aquí esperando, a ver si nos toca ya. Ya llevamos 10 minutos. ¿Cómo te encuentras con el resfriado? Bueno, ahí voy. ¿Te has tomado una pastilla? Sí, me he tomado un paracetamol. Ojalá mejores pronto. Ánimo. Poco a poco. Si esto, mira, no hay dolor. Hay que seguir. No nos podemos rendir tan fácil, ¿no? Tú eres fuerte. Nada, ya parece que nos toca. Sí. Ahora vamos A ver qué nosotros. grande es esto. Lo único que aquí dentro sentimos mucho, no podemos grabar. Los alemanes son muy estrictos para eso. Pues nada, ahora vamos a presentarnos aquí, Sí. a ver qué nos dice. Bueno, Ya os contamos. ahora nos vemos. Ya estamos dentro. Ya hemos hecho el registro, Ya tenemos esto, ya nos han dado la entrada aquí. que es donde tienes que ir. Y nada, vamos a ir a ver si nos dan muelles. Se llama el D1. Vamos a buscar el D1. D1. A ver. Pues tiene más de 200 muelles por lo que se ve aquí. ¿Qué pasa? Que están de tu lado, de este y por detrás también. Entre 165 y 172. Ah, vale, aquí nos aparcamos. Sí, Mira, ¿veis la D? ahora hay que ir a pedir muelle, ¿no? Sí, mira, nos vamos a aparcar aquí, tal como nos ha señalado la chica, justo enfrente de la D1. Hoy es un día tranquilo, ¿eh? Y ahora nos vamos a aparcar aquí en un hueco. Nos presentamos a ver si tienen la mercancía y nos cargan pronto. Creo que ya. Vale. Me llevo todo esto. Me llevo la documentación toda la documentación por si nos hacen el control ADR, el teléfono de empresa por si hay algo que no está bien, Y nada, vamos a presentarnos y un en la bolígrafo. oficina, ¿no? Un bolígrafo porque es muy importante. A ver, Nada, vamos a ver si nos dan muelle. Sí, Bueno, ¿qué te han dicho? sí, mirad, para que veáis como a veces se te complica. Me dan esta dirección y nos mandan a cuánto es, a 30 kilómetros. Sí, a media hora de aquí. Me dicen, tienes que ir allí a por la documentación de la carga, te la traes y te cargamos. Y digo yo, y encima que hay que hacer control ADR, ¿no? claro, según me han dicho, sí. Y digo yo, ¿no será más fácil mandarla por fax o por correo electrónico o por alguna forma? Pues no, tengo que ir con el camión allí a por la documentación y luego volver otra vez aquí a cargar. No veníamos muy tranquilos. Así es. Pues Bueno, nada, vámonos para allá. Y a ver, y si nos toca control ADR, que esté todo bien. Sí, claro. Porque bueno, también se puede complicar las cosas. Sí, o que te encuentren una rueda que no les guste y te diga, o cambias esta rueda o no cargas. Esperemos que no pase. Pero bueno, Cositas. vamos a ver. No nos A ver. cabremos, solo es lunes, ¿no? A ver qué tal nos irá. Pues nada. Empezamos bien. seguidnos. Empezamos bien. Les hemos comunicado a nuestros jefes todo eso y nos han dicho, bueno, es que no nos queda otra, tenemos que hacerlo. Así que nada, para allá que vamos. Vamos saliendo. Ya volveremos luego aquí. de vuelta. Sí. Se nos va a hacer largo el día. Sí, bueno, Bueno, pues ya estamos en la calle y nos vamos ahí al sitio donde nos tienen que dar los papeles. ¿viste qué risa le dio al tío de la puerta? Que le he dicho, digo, tenemos que ir. Tenemos que ir a por la documentación 30 kilómetros con el camión. Y dijo el tío, como que es lo que hay. No son cosas normales, pero Bueno,
Se ve que hoy no les van los fax o los correos electrónicos para mandar la documentación. Es más fácil mandar un camión. ¿Qué ocurre? Que desde España sí no darían lugar a que pasen estas cosas. Pero claro, Así van algunas cosas. yo creo que desde España se les diría, sí hombre, pues yo no mando el camión para allá. Otro gallo cantaría, pero claro, luego seguramente si no coges tú la carga, la coge otro y vete tú a saber. No sé a qué hora acabaremos nosotros de cargar el camión. Bueno, fíjate la hora que es, son las 10:30 y vamos paseándonos de un sitio a otro en busca de documentación. Me parece ir algo bueno. Vamos haciendo kilómetros, ¿no? Sí, ¿no? 28 kilómetros. ¿Qué vas a hacer hasta el otro sitio? Más 28 de vuelta. Haciendo kilómetros y perdiendo tiempo. Eso es. Perdiendo tiempo. 200 metros, cruce la rotonda. Pero se ve que no somos los primeros, porque a mi jefe cuando le he dicho eso dice, sí, tienes que ir. Cruce la rotonda, segunda salida. O igual a él se lo pagan, nosotros no lo sabemos. Ya está. Nosotros lo que nos manden y ya está. ¿Cómo era? Donde manda patrón, no manda marinero. Algo de eso. Qué vacío estaba ese parque. Ya estamos, el primer atasco del día. No podría ser menos en Alemania. Sí. Días sin atasco. No, aquí no existe. Algún domingo, pero no. 3 minutos y subiendo. Y luego lo pillaremos de vuelta, Tendremos que volver por aquí. seguramente. Y digo yo, ¿no podían habernos mandado primero a por la documentación y luego a por la carga? ¿No? También puede ser. Sí, pero se ve que no se dieron cuenta o algo. Íbamos nosotros muy rápido. Sí, ¿no? Muchas ganas de cargarte, digamos. Muy rápido metiendo a muelle. Sí. Esto más vale tomárselo con calma, porque es cuando mejor te sale. Si vas con prisa parece que todo va en contra. No sé por qué, pero a mí siempre me pasa eso. Cuando más prisa tengo es cuando peor me va. Eso es así. No sé si a vosotros os pasa igual, pero aquí, o al menos aquí en Alemania, aquí pasa siempre. Tú llegas ahí, no hay nadie, voy a salir. Sí, sales. Sales en otra dirección, sí. Bueno, menos mal que ya sabemos cómo va esto. Sí, no, ahora ya no nos afecta mucho. Y aquí parados. Nos movemos a... ¿Cuánto? A 8 kilómetros. A 8 kilómetros por hora vamos. Sí, porque hay una obra, yo creo que hay un carril cortado o algo. Poco a poco. ¿Y qué? ¿Por allí qué tiempos tenéis? Aquí tenemos ya la primavera, está llegando. Nada, al final sí se quedaba en un carril la obra. Sí. Por eso había atasco, porque nos metieron aquí por un carril. ¿Es qué? ¿Lo decimos o no lo decimos? Pues no lo sé si contaronlos o no. Esto es de risa ya. Si empezamos así el lunes, imagínate cómo acabamos la semana. Nos acaban de llamar de la oficina y nos dicen,
¿habéis salido hace mucho? Digo, bueno, hace unos 15 minutos. Dice, es que nos han dicho que como no habían pasado las matrículas y tal, que han pasado la documentación al final, ya no tienes que ir allí. Digo, pues si estamos casi llegando. Dice, ya, pero ya está allí la documentación, daros la vuelta y vais a cargar. Pues nada. Pues nada. Nos paseamos de aquí para allá y de acá para Sí. allá. Anda, que empezamos bien el lunes, ¿no? Y resulta que estás justo saliendo allí donde tenías que ir a por la documentación. Como ya se lo he dicho, digo, Juan, ¿estás seguro? Porque como lleguemos allí otra vez y nos manden de vuelta, dicen, no, me han dicho que no. Daros la vuelta y ir para allá a cargar, que la documentación está allí todo. Vale, como tengamos que venir otra vez para acá, pues nada. Esperemos que no, ¿no? Pero bueno, sí que más vale tomárselo con calma, porque ellos desde España, pues, ¿qué pueden hacer? Es lo que les dicen a No es ellos lo que también, les ¿no? dicen. Igual es menos, ellos desde ahí pueden hacer menos que tú desde aquí, porque tú al menos estás aquí. Si a ti te dice la tía de la oficina, tienes que ir allí a tal sitio, tú vas. Ellos comunican con un comercial, con otro, a saber cómo va esto. Seguramente esto pasa por más manos que, quién sabe. Pues nada. Y como es una cadena, pasa de uno a otro, hasta que llega a ti, la información está contorsionada ya. Al menos os vamos a enseñar que creo que por aquí, sí, por aquí tiene que haber una base militar estadounidense. A ver dónde era, sí, era por aquí en las 6, ¿no? Yo creo que sí. Sí, siempre que pasábamos por aquí se veía muchos tanques, muchos artilugios militares. Esa es la base, a ver si la puedes grabar. Siempre se veían muchos tanques ahí al fondo, no sé si lo puedes pillar. Ya que vamos así a velocidad reducida. Sí. Por esta zona, siempre que pasas, se ven muchos coches con matrículas americanas. Y los camiones, cómo me gustan esos camiones cuando los veo pasar. Se ven de vez en cuando pasando con contenedores, igual llevan armas o no sé el nombre por dónde lo pondrán. Sí lo ponía, igual lo estamos pasando. Claro, como cuando nos han llamado, nos han pillado en la autopista, no puedes dar la vuelta. Porque aquí la salida esta está cortada, mira, están trabajando, pues nada. Tenemos que dar la vuelta justo allí en el mismo polígono donde estaba la empresa esta. Y mira que le he dicho, paso por ahí y le pregunto, no, está todo. Está todo, vale, ojalá. Aquí nos vamos a hacer un cambio de sentido Sí, y de vuelta. 500 metros, doble salida, luego doble salida. aquí las salidas son muy cerradas. Como podéis ver aquí, cuando vienes cargado, tienes que ir muy despacio. 400 metros, doble salida, luego Son muy cerradas. hacia la izquierda, doble salida, luego hacia la Sobre todo si alguno vais a empezar en esto, tened cuidado. En Alemania es así hasta que te acostumbres. Yo siempre me llevaba un susto cuando salía, porque tú estás acostumbrado en España, sales y la salida es larga, llegas hasta que llegas a la rotonda. Aquí no, aquí sales y con nada te encuentras en la curva. Y cuando vas cargado, cuesta frenarlo. Es que cuando vas con mucho peso Claro. hay que tener mucho cuidado. ¿Veis? Fíjate. Está saliendo la autopista y mirad qué curva cerrada.
Si llevas mercancía alta, sobre todo palés de verduras, es peligroso. Ya hemos chocado. Ya vamos de vuelta. Qué pegados van esos. Sí, fíjate, ¿ves? ¿Tú Anda crees que- que se puede ver delante si pasa algo? Anda Es que muy la distancia peligroso. que tenían esos. Es muy peligroso. No, y así va el tío, fíjate. No sé qué puede tener, 8 o 10 metros. Luego se ven los accidentes. ¿Te acuerdas cuando se ve alguno que eran 6 o 7 camiones metidos uno en otro? Oh, Pero eso es por distancia. se ponen los pelos de punta. Yo muchas veces me pregunto, ¿qué consiguen? ¿Un minuto? Pues si tú llegas y mientras que te dice, dame el otro pasaporte, no este, no sé qué, la tarjeta, ya ha pasado ese minuto. No sé. También hay que valorar. Igual van solos, van con prisa, desde las oficinas igual les llaman, le meten presión, no sé. Yo siempre pienso, lo más valioso que tengo está aquí conmigo en este camión y debo de cuidarlo, no sé, es mi idea. Así voy. ¿Por qué? Porque si no, malamente vamos. No cuesta nada reducir. Si te adelanta, yo levanto el pie. Igual el hombre va con prisa o... Yo voy pensando de otra forma, digo, si el tío ha llegado hasta detrás tuya, ¿será que va más rápido que tú? ¿Qué consigo si lo tengo ahí 15 minutos a mi lado? Ahí, al lado mío. Ya, pero hay muchos que no van a. Sí, no, muchísimos. Y vas ahí, que dura el adelantamiento dura 15 minutos. ¿Para qué? Afloja 3 kilómetros, 5, incluso hay veces que quitando 5 kilómetros. El otro, en vez de durar el adelantamiento 10 minutos, ya dura 30 segundos. El hombre va, tú te quedas tranquilo y ya está. Pero claro, cada uno sabe su forma. Mirad el atasco por el cual hemos venido. Ahí están parados. Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora casi llegamos. Y a ver, A ver, ¿llamamos al jefe o no lo llamamos? ¿nos mandan otra vez de vuelta o no? Le vamos a dar la mañana hoy. Bueno, esperemos que sí, que hayan mandado por fax todos los documentos y que no nos vuelvan a mandar otra vez. Vamos, que no sería normal, ¿no? Digo yo. En la rotonda, gire a la derecha, primera salida. Este pueblo se llama Hedesheim, o ciudad, porque es ciudad. Sí, entonces. Hedesheim, espero decirlo bien, Hedesheim. Ya viene la primavera, qué bonito. En la rotonda, gire a la derecha, primera salida. Luego, Y nos dimos cuenta cómo pasó el invierno. Vale, Hubo mucho trabajo este año y la verdad es que ha pasado muy rápido. gire a la derecha. la Llevamos primera- unas cuantas nevadas. Sí, Este año yo creo que fue el año que más nevadas hemos pillado en Alemania. sí hemos pillado unas cuantas olas de nieve.
de las que da miedo. Bueno, la verdad es que a veces con nieve pues no es fácil. Pero bueno. Somos profesionales, ¿no? Debemos de dar ejemplo, eso dice. Claro, un conductor normal, bueno, normal digo, un conductor de turismo, si hay nieve o lluvia, dice, mira, pues hoy no salgo, ya iré mañana. Pero nosotros no tenemos ese lujo. Nosotros, aunque haya nieve, viento, niebla, lo que haya, tenemos que ir. Sí. La mercancía tiene que llegar. Así que, aquí estamos de vuelta. Este creo que está haciendo pausa. Porque no hay nadie allí. ¿Qué dices? Ah, sí, ahora va. Dice que pasemos. El hombre estaba ahí entretenido hablando por teléfono, igual con el jefe. A saber. A ver, de vuelta en el registro. I'm here again. Yeah. My chef says the document is here. I don't know. Okay. Get inside. Yes, I drive. And B1, no? Yes, No. but The paper is here. You give your colleague. B1, no? The same office. Okay, thank you. Pues nada, La misma oficina, dice. nos han dado paso de nuevo. En el mismo sitio. Media hora después. A ver. Te han dado los mismos papeles, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y ahora la señora Parece me que da- estamos en repetición de escena. Vaya, y ahora la señora me dará el mismo papelito con la dirección No, hombre, yo Y- creo que no, ¿no? y llamaremos al jefe. A ver, fíjate que no me acuerdo, el parking era... Allá no me ha puesto ni de uno ni nada, pero bueno, era aquí. Es aquí. Bueno, esperemos que no haya tanta mala suerte y que esta vez nos den muelle, ¿no? No nos manden de nuevo. Era justo el Es que mismo- si no, vamos, seremos como de... Como en plan juego, en el mismo sitio de apartamento. Nada. Nos aparcamos. Ya está. Nada. Vamos a ver. Bueno, Suerte, ahora os ¿no? cuento. Deseadme suerte. Ve tú a ver qué te dice. Yo es que... Bueno, otra vez documentación en mano. Ahora me llevo el móvil. Bueno, me lo llevé la otra vez también. Y Suerte, ¿no? Ven con buenos resultados. resultados. Como ellos ya. A ver. ¿Cómo va? Que nada, que no está la documentación. Eso dicen, que no está. Que tengo que ir otra vez allí. He llamado al jefe y me ha dicho, espera, espérate ahí que voy a llamar. Y aquí estoy esperando la llamada. No, sí, mira, ya con toda la alegría que teníamos ya empiezo a cabrearme. Aunque El lunes empieza mal. voy a solucionar poco más bien, pero bueno, a ver lo que me dice.
Me he enseñado otra vez la documentación, dice no, lo sentimos, tienes que irte allí. Pues nada, ahora a ver qué pasa. Esto promete. Pero ahora el jefe, ¿qué dice? Yo le he dicho, digo, esto ya parece más bien un cachondeo que otra cosa. Si no me quieres cargar, pues dime que no me cargas y ya está. Es que llevamos toda la No me lleves mañana. mareando toda la mañana, colega. Y se me ha cabreado fuerte. Sé que esto no hay quien pueda, tío. Después de estar tanto tiempo esperando, me dicen, problema informático, y no pueden verlo. Al final hay que ir allí, al Frankenthal, a Claralange. O sea, justo donde estábamos. Que nos Donde hicieron darnos la hicimos, vuelta. donde hicimos el cambio de sentido. O sea que nada, que hay que ir de vuelta y ya está. Problema informático. Nada, ¿Veis? eso es lo que ha dicho. ¿Ves? El día que falle el internet, mirad lo que nos pasa. Problema informático. Y que hay que ir allí. Pues nada, Pues nada, nosotros, como somos unos mandados, pues nada, vamos. pues toca ir. Al final se nos va a pasar el día con la primera carga. Hasta hambre me está entrando, de tanto para arriba y para abajo. Yo no sé cuándo vamos a llegar a este ritmo a cargar el camión entero. Para que veáis. Hay días y días. Hay días que llegas a un sitio y te cargan en 10 minutos y te vas. Y hay días que... ¿Cuánto tiempo llevamos aquí ya? Entre una cosa y otra. Mañana, a puerta que dimos, luego volvimos, luego otra vez. Y mira, pues nada, vámonos. Vámonos a ver ahí qué pasa. Hay otra historia. Bueno, pues nada, a ver si por fin conseguimos los papeles. Sí, los deseados papeles. Porque aquí la señora de la oficina, yo creo que al final de tanto verme, ya me odia. Nada más que verme, que no están, digo, please. Chequea una vez más. Y chequea y llama y dice que no. Y yo le digo a mi jefe, no está. Espera, y así vamos. Pero Bueno, que vámonos parece para allá. que parece que el fallo es Sí, del internet, ¿no? eso dice, fallo informático. Pues nada, de vuelta, otra vez salimos. Y la misma, que Sí, ya ¿no? nos estamos un poco agobiando. Va a ser la ruta, porque esto no hay quien lo entienda. Pues sí, vámonos. ¿Y os acordáis el río? Es el río Rin, creo. ¿Se te ha pasado de enfado? He perdido hasta la gana de hablar. Si es que llevamos una mañana de ir, venir, esto no hay quien lo entienda. Esto parece una broma. No, sí, parece una cámara oculta, de verdad. Y ahora llegamos donde estábamos antes, que nos hemos dado a la vuelta. Llegamos en el sitio donde decía Jorge que tengáis cuidado a la hora de incorporaros en las salidas, ¿no? Es que hoy la mañana se nos ha complicado un poco. Siempre me pasa eso, cuando voy pensando y digo, qué pronto voy a cargar, qué bien. Es que hasta me da risa. Qué bien, sí, sí. Sobre todo bien. ¿Qué hacemos? No podíamos haber recogido los papeles cuando hicimos aquí el cambio de sentido. Pero claro, se han dicho que ya los han mandado, que nos demos la vuelta, que no hace falta ir aquí a recogerlos. Pues nos dimos la vuelta. Ahora pues toca recoger los papeles. Al final
la carretera, gire a la izquierda. Luego, ha Y llegado todavía estamos pensando si nos harán control ADR, si no nos harán control ADR. ha llegado a su destino. A ver si es por eso que nos mandan tanto aquí, para hacernos el control. Me huele algo de eso. Es que los alemanes son muy... Sí, a la hora de cargar son muy cuadriculados. Aquí siempre que venimos Ha llegado a su hay una de camiones, Sí, mira. es una empresa muy grande. Yo no entiendo la burocracia esta alemana. Es que da la sensación muchas veces que no quieren cargarte. Es así. Es como no te facilitan nada para cargar. Es como siempre poniéndote pegas para que no cargues. Sí. Siempre. Tú en España llegas a cargar y el tío si puede te ayuda. Vale, mira, ve allí, tal, tal. Aquí no, aquí de lo contrario es, no, nada, no se carga. Y dices tú, pero sí que eso te perjudica a ti también, ¿no? Da igual. Te pone mala cara como te puso a ti la mujer de hoy. Bueno, la mujer ya cuando me ve, pobre, parece que ve al... Es que has venido ya 3 veces. Ya ves. Si te digo que no tiene los papeles, pues no los tiene. Sí, pero claro, yo le digo a mi jefe ese y me dice, no, dile que mire, que está, que no sé qué. La mujer cuando me ve, en vez de decir hola, me dice, no. Mirad, aquí, este es el parking de la empresa. Aquí tenemos que dejar el camión e ir a la oficina. Nos pondremos aquí en medio. Ahí al fondo está la oficina. Vamos a ver qué nos dirá. Ya os contamos ahora. Ojalá tengamos ya los papeles, porque si no, nos vemos todavía mañana acabando de cargar. Sí, no, mi jefe, Yo me río, pero mi jefe ya lo ha dicho más de una vez. Si no se carga hoy, se carga mañana. Digo, sí. no que haremos eso, ¿no? No hace ni pizca de gracia cuando llevas todo el fin de semana. Ya queremos cargar En y Alemania. irnos. Pues vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Estos son los documentos, fijaros. Ya nos han ves, toda la mañana para esos documentos. Pues nada. 8 palets, ¿ves? 8 palets y nos pone el sitio. AL94, donde teníamos que ir. ¿Qué es nada, allí? Pues nos vamos ahí otra vez. Ahora a la señora al menos puedo decirle algo, porque Ahora te las... presentas con los papeles y le dices, mira, ya los tengo. ya los tengo. Ya nos puedes cargar y dar muelle. Y aquí está nuestro camión. Vamos, al lío. Vamos. Ahora ya estamos más tranquilos. Ya sabemos que sí o sí nos van a cargar. Sí. Ah, y tuvimos la suerte de que nos libremos de control ADR, ¿no? Sí, porque dicen que no es mercancía peligrosa. Es producto químico, pero se ve que no llegan a los puntos de que tengas que ir con las placas abiertas y a 80 kilómetros por hora. ¿Veis? Por aquí es la salida. ¿Veis? Ahí arriba pone salida, Ausfahrt y ADR control. Es donde hacen los controles ADR. Entras con el vehículo y te comprueban todo, las ruedas, el equipo de ADR, todo. ¿Veis? Si os fijáis en la tabla te pone la línea de 1 a 5 el control y la línea 6 salida. Entonces, ¿se ve? Sí, yo creo que sí. Sí, vale. Pero claro, Nosotros esta vez tenemos suerte que no. sí, tenemos la suerte de tomar la línea 6, sin control, sin nada. Mejor. Seguramente nos Sí, aquí encuentran algo. seguro que te encuentran algo. Cualquier cosa. Que son muy quisquillosos. ¿Veis? Allí hay 2 compañeros a los que le están haciendo el control. Ahí llegas, paras. Y tienes que sacarle todas las cosas para que Sí, vaya bien y si vas extintores. preparado con todo. Algún día ya os haremos un vídeo que seguramente nos toque cargar ¿Ves? ADR aquí. Les están revisando. Y encima el señor de aquí me dice,
No, si el problema informático, ¿cómo era? ¿Cómo ha dicho? Dice, el problema informático lo hemos solucionado, hemos mandado los papeles para allá. Digo, no, por favor, tú dame los papeles. Y no nos vamos de aquí sin papeles, en físico, no por internet, nada. Que luego Para- llegamos y otra vez dicen que no han llegado. Para que veáis cómo va el mundo, ¿eh? Al más mínimo problema de internet, se hunde todo, ¿eh? Joder. Pero bueno, nada, Mira, ya, vamos para allá. Vamos a darle al GPS porque ya nos vamos. uno ya va tantas vueltas. Era Daimlerstraße, sí. Bueno, pues nos vamos. Esta vez será la última que vayamos ahí. Sí, no, ahora la señora me hará una sonrisa. Me dirá, ves, sé que llevo toda la mañana diciéndote que vayas a por los papeles. Pero no me ha hecho caso. ¿Qué hago, señora? Si yo soy un mandado, a mí, si el jefe me dice tira para el norte, pues para el norte. Si me dice tira para el sur, pues para el sur. Y más contento, que suele hacer calor en el sur. Sé que este es nuestro trabajo. A veces, pues, se complica. Y es lo que hay. Llegar a su destino a las 13:32. Ya ves, 3:32 vamos a llegar. Y llevamos ahí desde las 9. Creo que a las 9 y pico estábamos ahí ya. Ojalá acabemos las cargas hoy. Ya ves, imagínate, esa es la primera. O sea, todas las vueltas le hemos dado con el camión vacío. Ya mismo tengo que entrar yo a conducir. Ya se me fue la mañana porque entré. Ya te digo, Para acá. llevo 3 horas 53 conducida. Ya ves tú. De un lado para otro y de otro para otro. Y aún nos faltan 20 minutos para llegar allí. A mí me tocará lo mejor. Ya una vez cargado el camión, ya rumbo para el sur. Bueno. El destino, dice el destino. Ya estamos hartos de este destino. Es por tercera vez en el mismo sitio. En la cola del registro. Ha llegado a su destino. Ahora hay un camión. Ay, madre. En la cola ahora hay un camión. Estamos ya chicos de esta entrada. Sí, yo creo que ellos de nosotros también. Esperemos que sea la última vez. Por hoy. Ya tenemos muelle. Nos han dado el muelle número 188. Sí, ya por fin. Sí, por fin cargamos. Ese muelle, el último. Vamos a ver si metemos y cargamos ya por fin. Ya estamos. Vamos. Voy a poner el calzo a la rueda. Aprovecharemos para comer, ¿no? Sí, porque en todos los trabajos se come, ¿no? Ya la hora En que este es, también. ya vamos preparando la comida. Bueno, Que ya nos están cargando, ¿no? sí, y de mientras vamos a aprovechar y a comer. Sí, hoy nos toca arroz con ensalada y con pescado. Bueno, Pues nada. veniros a comer con nosotros. Ya nos han cargado. ¿Ves? Son 8 bidones así. Dice el chico que nos cargó que tuvimos suerte, que hace una semana se tiraron 5 días sin trabajar por culpa del fallo ese de internet. Imagínate cuánto dependemos hoy en día de internet. Al final tuvimos suerte, ¿no? De que nos cargaron, ¿no? Vaya. Imagínate que nos pasen eso y que no... Dice que han habido camiones que han estado aquí 3 días esperando cargar. Nada, mira, ya estamos Lo mucho que llegados. dependemos del internet.
Ya vamos al siguiente sitio. Seguramente nos estarán esperando. A ver lo que tarda. Bueno, vamos al siguiente sitio. Vámonos. Y aquí vamos. Otra vez en atasco. Bueno, así tenemos tiempo de tomar el café. Sí, es el postre. Chin chin. Por el día de hoy, ¿no? Que no ha acabado. Aquí vamos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Hasta el segundo sitio nos quedan 15 kilómetros. Y nada, allí nos sacarán, supongo, esta mercancía o nos organizarán las cargas. Todavía Bueno, no, las descargas, digamos. todavía no sabemos De tanta locura. para lo que hemos cargado. Todavía no sabemos el destino final. Así que Entre tantas locuras de cargas, descargas, uno ya no sabe ni lo que le toca. Claro, allí nos sacan esta mercancía, nos meterán otra y esta y nos dicen los destinos. a ver, ¿iremos a Francia o a España? No lo sé, a ver. A mí me gustaría más ir a España. A mí también. Pero bueno. Eso lo sabremos. Sí. ¿Cómo te encuentras con el resfriado? Bien. ¿Mejor? ¿Qué se le va a hacer? Es un resfriado común, ¿no? Pues sí. Hay que cuidarse. Aquí en ese trabajo uno no debe de ponerse ni mal. No puede. No puede, es que no. ¿Y qué hago? Pues aquí seguimos. Pues sí. Con el café. A ver si nos espabilamos un poco. Sí. Que nos queda largo día. Aún nos quedan aquí 2 kilómetros de atasco. 2 kilómetros a 7 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo? 5 minutos, según el GPS. Ya la gente va a la casa del trabajo, ya está, fíjate. Míralos. Mirad cómo está el tráfico. Nos vamos moviendo poquito a poco. Y a la derecha. Llegando, ¿no? Sí. Esperemos cargar el camión completo aquí, ¿no? Para que veáis lo que cuesta cargar el camión y llenarlo. Algunas veces. A ver. Uf, qué tranquilidad. Ya hemos Ah, mira, un llegado. compañero. Ya hemos Aquí llegado. hay un A ver compañero qué tal. nuestro. Bueno, ya hemos llegado. Chaqueta otra vez. Estoy de la chaqueta hasta... Ojalá venga ya el verano. ¿Cuántas veces me habré bajado hoy? He subido. No sé, muchas. Vale. A ver lo que te dice. Voy a ver lo que me dicen Y ya está. y ahora os decimos. Bueno, ya nos dieron muelle, ¿no? Sí, ya nos han dado muelle número 3. Y nada. Los destinos aún es sorpresa.
hasta que no estemos completos. Sí, no, aquí tú no puedes. Tú no puedes hacer planes, ¿no? No, aquí va. Pues esperemos que nos carguen pronto y nos digan ya para dónde vamos. Sí, A ver si no nos tiene mucho tiempo aquí esperando. vaya. Bueno, si nos tiene mucho tiempo nos damos una siesta, ¿no? Mira, la camita está aquí al lado. Así que También podremos descansar mal media no nos hora, ¿no? vendría. Bueno, Después de dar tantas vueltas, mira. nos vendría bien y todo. Aunque el café no nos hemos bebido. Da igual. Como veis, ya nos han cargado. Bueno, aquí nos han cargado a leer. Pero bueno, es lo que hay. Al menos nos han cargado rápido. Y con esto, ya son casi las 5 de la tarde. Mirad. Ya, en cuanto nos den la documentación, os diremos los destinos. Cierro las puertas de mientras y nos vamos. Bueno, Pues nada, ya estamos en la carretera. Al final no nos dio tiempo de siesta. ¿qué va? Siesta. Pero bueno, así nos han cargado. Nos han cargado, al final son 3 descargas. 2 en Barcelona y una en, ¿dónde era? En Tarragona. Nos han dado unas cuantas. Pero Sí. bueno. Y nada, y ahora a tirarle. Que nos queda hasta las 4 de la mañana, ¿no? Sí, podemos ir hasta las 4 de la mañana. Y luego dicen que es fácil la vida del camionero, ¿no? Ya ves, habéis visto el día que llevamos, ¿no? Pues mira, otros se van a casa a descansar y ahora nosotros a tirar. El chico que nos cargó aquí, en cuanto salimos del muelle ya estaba cerrando y ya se estaba yendo. Y a nosotros todavía nos queda unas 10 horas hasta pararnos. Sí, Pero bueno, sabemos lo que hay. así Nosotros elegimos esto, ¿no? es. Así es. No hay dolor. A ver, ¿cómo va la ruta? Yo os dije que a mí me iba a tocar la mejor parte, la de ir hacia España. Ya ha hecho Jorge todas las cargas, el pobre sube y baja, sube y baja. Bueno, has estado ahí conmigo ayudándome, ¿no? Ah, eso sí. Pero bueno, Un y ahora equipo. somos un equipo. A mano en el volante, que no se olvide. Y nada, ahora vamos. En un ratico entramos a Francia. A ver si hay mucho tráfico. Y a esta hora ya empieza a aflojar el tráfico. Ya cada vez hay menos coches. Sí, luego en Francia será más tranquilo. Hay menos tráfico que en Alemania. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy. ¿Qué os parece? Aunque tenía pinta de ir rápido, ¿no? Las cargas y todo. Si alguien nos dice que nos iba a pasar eso, no nos lo hubiéramos creído porque la verdad es que no nos imaginábamos. A que suena cachondeo, ¿verdad? Pero bueno, Pero nada, pasa. a veces tocan cosas de estas y hay que adaptarse a lo que venga. Porque bueno, nadie se lo imagina. Empezábamos bien el lunes. Y cuando a ti, tú después de que te tiras tanto tiempo para que te carguen y te quejas y te dice el tío que estuvieron una semana sin trabajar por culpa de un fallo de internet, Al final dice, pues he tenido he suerte tenido de que... suerte. Y luego te dice, no, si es que han venido compañeros tuyos y se han quedado aquí 3 días esperando la carga. Y digo, joder, Imagínate, pues hemos tenido mucha suerte, ¿eh? imagínate Hemos que llegado y cargado en el día. nos llegan a pasar eso y ¿qué hacemos? O Madre sea, mía. que al fin y al cabo, Siempre podemos puede decir ser que peor, ¿eh? Siempre puede ser peor. Por muy mal que tú estés, a peor siempre hay siempre. alguien peor. Sí, por desgracia. Pues nada, ¿qué hacemos? Mirad qué carretera más estrecha. ¿Cómo la llaman esta? Nos llaman la carretera de los espejos. Y eso quiere decir que como te descuides, Que vuela el espejo. el espejo tuyo y el del compañero que viene de frente se queda ahí, en el camino. Sí, es la B9. Es para entrar de Alemania a Francia. Yo no Bueno. lo sabía. Una vez me dijo un compañero, dice, ¿por dónde te vas a tirar para entrar en Francia? Digo, por la B9. Dice, sí, por la de los espejos. Digo, ¿eso qué es?
Dice, sí, porque allí, como dice, como te descuides, se te quedan los espejos allí. Y es verdad. Pero bueno, es un tramo pequeño. Sí, no sé cuántos kilómetros son, 10 kilómetros por ahí, algo de eso. Son algunos radares. También Ahora ponen radares por aquí. ahora nos avisa de que hay un radar aquí. Este otro tipo de radar, que es como un palo azul. ¿Lo veis allá a la izquierda? Sí, mira, Ese es. hay que ir a 60. Pero bueno, creo que nadie respeta aquí. Ya estamos casi entrando en Francia. Tenemos que entrar en este parking para meter el país. Sí, vamos a hacer una parada. ¿Sí? ¿Veis? Ahí está el cartel de Francia. Nosotros los camiones estamos obligados a entrar por aquí. Bueno, antiguamente aquí se ve que había una Y frontera. era como una aduana. Una aduana. ¿Veis? Entramos por aquí. Aquí vamos a hacer una parada. Aprovechando esta parada, queremos finalizar este vídeo. Sí, y os queremos agradecer por haber estado ahí. Sí, os agradecemos el hecho de haber sufrido con nosotros ahí durante la carga y todo eso. Y nada, y nos vemos en próximos vídeos. Sí. Nosotros seguimos nuestra ruta. Gracias por vernos. Hasta pronto.